Buenas, soy María Carla Guevara. Bienvenidos al Club de la Fotografía que cada semana les ofrece el canal educativo para que todos ampliemos nuestros conocimientos sobre el arte de hacer fotos. Y ya comenzamos en nuestra primera sección con el profesor Ramón Cabrales en La Cámara. Amigos, ya estamos en la sección La Cámara. A mi lado ya se encuentra el profesor Ramón Cabrales. Buenas, profesor. Encantado de estar aquí contigo de nuevo. Entonces, para la clase de hoy, ¿qué nos tiene preparado? Bueno, seguimos hablando de cámara. Ajá. Hablamos el otro día de la exposición. Yo pienso que hoy debemos hablar un poquito de la óptica de la cámara. La óptica de la cámara. El objetivo. El objetivo, la cámara, como vimos en las primeras clases o en las primeras programas, está formada por dos cosas: el cuerpo, el body, y el objetivo. Fíjate si el objetivo es importante, que muchas veces el objetivo es más costoso que la propia cámara. Depende, porque hay objetivos de gran calidad, los Carl 6, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa con el objetivo? El objetivo tiene varias funciones, pero una de las primeras es la que habíamos visto a la hora de hacer la fotografía, porque dentro del objetivo está el diafragma, y el diafragma sirve para controlar la luz de la cámara. Es decir, cuando tengo el diafragma abierto, entra la luz y va directamente, bueno, en el caso de una cámara reflex, al visor para que el fotógrafo vea la imagen, y en el momento del disparo, pues la luz pasa directamente al sensor. Ahora bien, ¿qué pasa con ese diafragma? Lo veíamos el otro día, o sea, si está abierto entra mucha luz, si está cerrado entra poco. Bueno, eso es lo primero que hace el objetivo, es controlar la luz. Pero el objetivo, me parece que todavía mucho más importante que eso, es que dentro del objetivo se forma la imagen, se forma un centro óptico. El objetivo es el que permite, a través de las lentes cóncavas y después las convexas que están dentro de él, formar un punto donde los rayos de luz se unen y ahí se forma la imagen. Entonces, esa imagen es la que se va a proyectar hacia el sensor y hacia el visor en primer lugar y después hacia el sensor en el momento del disparo. O sea, ya vamos viendo dos funciones ahí: controla la luz, formación de la imagen, pero tiene una tercera e importante función, que es el enfoque. Del enfoque yo creo que podemos hablar después con más calma. Vamos a hablar un poquito de los objetivos como tal, porque el objetivo, aunque tiene una característica que lo caracteriza y que normalmente cuando vamos a comprar uno nos referimos a esa característica, que es la distancia focal. La distancia focal no es más que la distancia que está entre el centro óptico, el punto donde se forma la imagen, y el sensor. Obviamente no se nos va a ocurrir nunca abrir un objetivo para ver la distancia focal, pero todos los objetivos en su carcasa te dicen: este objetivo es de 50 milímetros, es de 70, es un zoom 18-55, entonces te dice las características en milímetros de esa distancia focal. Desde luego, la distancia focal me da a mí una medida del tipo de objetivo que yo tengo, porque distancia focal es pequeña, son objetivos que tienen un ángulo de visión muy amplio, que puedo captar mucho más espacio, como el caso de los paisajes. Por ejemplo, para un paisaje yo utilizaría un 18 milímetros. ¿Por qué? Porque me abre mucho el ángulo de visión. Hay objetivos que le llamamos estándar o normales, que ven más o menos lo mismo que ve el ser humano, unos 45 grados delante de nosotros, de forma nítida, porque el ser humano ve un poco más, pero de forma nítida vemos aproximadamente un ángulo de 45 grados. Eso se le llama ángulo de visión del objetivo. Y hay objetivos que cierran mucho el ángulo de visión, pero acercan lo que está muy lejos de uno, y son los llamados teleobjetivos. O sea, hay tres grandes familias de objetivos en general: los grandes angulares, para ver grandes espacios; los normales, para ver cosas cercanas a nosotros,
Por ejemplo, para los retratos es muy importante estar cerca de uno normal o de un pequeño tele tal vez, un 85, un 70, para usarlo como tal. Y cuando estoy haciendo, por ejemplo, fotografía de naturaleza, voy a usar un tele. Desde luego, dentro de cada una de estas familias hay una gran variedad y también fuera de esta familia hay otros grandes. Por ejemplo, estarían los macro para fotografía, para retratar elementos muy pequeñitos. Como por ejemplo cuando se hace una foto así a una hormiga o Macro, este tipo ya de es macro. macro. Mira, las cámaras traen dentro de los modos de trabajo una florecita que te dice, a los fotógrafos le dicen macro. Eso no es macro, eso es un acercamiento, que tú te puedes acercar al objetivo, pero para fotografiar un insecto, debes usar un objetivo macro, que es especial para eso. Un insecto, cosas pequeñas, tiene que ser macro como tal. Entonces, los objetivos, como ves, tienen una función importantísima dentro del mundo de la fotografía, porque dependiendo del que tú estés usando, por eso usamos las cámaras de intercambio de objetivos, porque normalmente las cámaras cuando tú las compras te traen un 18-55, que es el tradicional, pero te sirve para paisajes y tal vez un poquito para retrato. Y después hay que comprar tal vez un 55-100, un 55-200, un 300, depende de lo que el fotógrafo vaya a realizar, porque cada fotógrafo tiene determinados tipos de trabajo y se va especializando normalmente en determinados géneros fotográficos. El que hace retrato, por lo general, utiliza un 85 siempre y cuando tenga un full frame. ¿Qué cosa es un full frame? Vimos los tamaños de los sensores. Es aquel que tiene el mismo tamaño que un fotograma de una película de 35 milímetros. Pero si tengo un sensor un poquito más pequeño que un full frame, con un 50, yo puedo hacer lo mismo que hace el 85, porque hay un factor de recorte por cada tipo de objetivo, que conociendo ese factor se te convierte en un 75, en un 85, y es el ideal para hacer retratos como tal. Entonces, fíjate si es importante el uso del objetivo, porque eso va muy de acuerdo con los géneros fotográficos que estemos trabajando como tal. Profesor, ¿y estos objetivos que son tan delicados, qué cuidados se deben tener? Muchísimo, mucho cuidado, porque fíjate, si ese lente, el primero que tiene delante, que es básico, porque es el que lo protege, no se raya, se ensucia, eso ya se queda para toda la vida y te va a echar a perder todas las fotografías que hay ahí. Los objetivos hay que conservarlos siempre guardados, envueltos, normalmente puesto en la cámara, pero si lo tienes que quitar de la cámara porque estás usando dos y uno no lo estás usando, tienes que tenerlo en su estuche, en un lugar donde no le dé mucha luz, pero tampoco puede estar encerrado en un escaparate o en una gaveta, porque la humedad le puede crear hongos. Y los hongos son manchas que se forman dentro del objetivo, y un objetivo con hongos prácticamente es terrible, porque se pudieran limpiar si hubieran técnicos capaces de hacerlo. Nosotros no tenemos esa gran cantidad de técnicos que nos pueden hacer ese trabajo, pero sí hay que cuidarlo. Cuando se va a cambiar el objetivo, no se debe de cambiar así, quita y pon, ya. Hay que poner la cámara para abajo y el objetivo ponerlo de abajo hacia arriba, para tratar que no entre nada a la cámara. Un placer, profesor. Muchísimas gracias por todos estos datos. Gracias a ti también por estar escuchando, porque sé que estás aprendiendo fotografía. Muchísimo, pero nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos. Por hoy termina la sección La Cámara, pero nosotros continuamos aquí porque seguimos descubriendo la fotografía. Diane Arbus nació el 14 de marzo de 1923 en New York. Fue una fotógrafa estadounidense, conocida como la fotógrafa de los freaks, que son personas de aspecto poco convencional y socialmente rechazadas. Si bien se forma en fotografía de moda, es en esa segunda etapa donde desarrolla su estilo más personal. A través de su trabajo, Arbus desafió las normas y explora la naturaleza de la identidad humana. Una obra notable de Arbus es Gemelas, donde explora la interacción entre la individualidad y la similitud a través de la fotografía que muestra a dos hermanas. Diane fue la esposa del conocido fotógrafo Alan Arbus,
de quien tomó su apellido y tuvieron 2 hijas. A partir de su divorcio, en 1960, Diane comenzó a recorrer los peligrosos barrios marginales de New York para relacionar a las personas que retrataba. El éxito llegó y sus obras fueron adquiridas por instituciones culturales, revistas y periódicos. En sus últimos años se centró en imágenes de personas con discapacidad intelectual que se encontraban recluidas en instituciones. En 1971, después de una larga depresión, Diane Arbus se suicidó. Con carácter póstumo, su trabajo fue presentado en la Bienal de Venecia y en el Museo de Arte Moderno de New York. Mis amigos, ya yo estoy lista acá en la sección Aproximación a la Fotografía y a mi lado ya se encuentra el profesor Ramón Cabrales. Ya estamos aquí juntos nuevamente. Suerte para mí. Ay, muchísimas gracias. Yo deseosa por saber las sorpresas que nos trae para esta sección. Bueno, pues mira, te recuerda que en una sección anterior estuvimos hablando del encuadre. Sí. Yo creo que una cosa que debo de rectificar sobre el encuadre es que cuando estemos haciendo fotografías de personas, tenemos que saber por dónde cortar, porque las articulaciones en general no se deben de cortar. No se deben de cortar los codos, no se debe cortar el cuello, no se debe de cortar las manos, los dedos. Mira, las manos se sacan o no se sacan. O se sacan enteras o no se sacan. No se deben de cortar las rodillas, no se deben de cortar los pies, porque realmente hay algo en la imagen que te da la sensación de que a la persona le falta algo, que tiene un defecto físico. No debemos caer en eso. Y eso es una teoría que se ha usado siempre. Pero en particular lo que quería hablarte un poco hoy es del punto de vista. Desde dónde se pone el fotógrafo para hacer sus fotos. Bueno, si estamos trabajando en un estudio, es obvio que estamos muy reducidos. Pero si estamos haciendo un paisaje, ¿qué voy a tomar del paisaje? Por ejemplo, yo siempre pienso cuando voy a Viñales, que todo el mundo sale corriendo para allí, para los jazmines, hacer la misma imagen. No piensan que hay otras posibilidades, otros puntos de vista, para ver a Viñales desde otro punto de vista. Esa es la parte del fotógrafo. Pero a partir de la cámara, también podemos tomar diferentes ángulos de toma que nos ayudan a transmitir los diversos mensajes que un fotógrafo, dígase fotógrafo documental, dígase fotoreportero, dígase artista, quiere transmitir. Hay 5 formas de utilizar la cámara o de ángulos de la cámara. Está el ángulo a nivel, que es una foto que, bueno, como lo dice la palabra, la cámara está al mismo nivel que el objeto que estoy fotografiando. Cuidado, porque cuando estoy fotografiando a una persona de pie, normalmente tendemos a hacer la imagen a que la cámara me la pongo en el rostro y estoy fotografiando tu rostro. Estoy al nivel de rostro, pero te estoy refotografiando de pie. Ahí se crea una desproporción del cuerpo. Eso hay que evitarlo. ¿Cómo se hace? Nivelando al centro del cuerpo, a la barriga. O sea, se enfoca la barriga y se toma la foto a partir de ahí, aunque estoy tomando la foto de pie. Eso es a nivel, a nivel. Está también la manera de enfocar en picado. Cuando enfocamos en picado, obviamente estoy tomando la foto inclinando la cámara hacia abajo. Pues mira, esa es una cámara, ese es un tipo de fotografía que tiende a disminuirle el valor de lo que estoy fotografiando. Por ejemplo, si estoy fotografiando a una persona, se disminuye mucho el valor de ese ser humano, como que estoy humillando un poco a esa persona. Se usa mucho en los países donde hay varios partidos políticos y los sistemas de prensa responden a algunos de ellos. Un fotógrafo de uno opuesto trata siempre de hundir al de abajo. Mientras que el contrapicado es todo lo contrario, es ensalzar a la persona. Que casi, por cierto, casi todos los funcionarios son ensalzados. Los artistas, ustedes cuando están en el escenario, tomamos la foto de abajo hacia arriba y los ensalzamos, les aumentamos el autoestima, fotográficamente hablando, a ese actor. Lo otro es en cenital. La fotografía en cenital a veces hace falta tomarla, tal vez una foto arquitectónica,
ahora con este sistema que tenemos Los drones. de los drones que toman fotos desde arriba, se hacen muchas fotografías cenitales para ver lo que está ocurriendo, e incluso hay un tipo de fotografía que se llama nadir, que es desde abajo hacia arriba, que es difícil de hacer, pero que a veces en el deporte, cuando es deportes que vuelan por el aire, se hace como tal. Ahora, estos 5 tipos de toma fotográfica dependen de 3 formatos de la fotografía. Yo puedo fotografiar de manera vertical, de manera horizontal y de manera inclinada. Las cámaras están diseñadas para que la toma sea horizontal. ¿Por qué? Porque el ser humano ve mejor horizontal que vertical. Como yo siempre digo, esto me es muy fácil, Sí, esto no es tan fácil. La cervical no funciona igual siempre. Pero realmente cuando tomo el ángulo, este encuadre vertical, obviamente yo estoy tomando mucho espacio. Te digo, cualquiera de estas la podemos aplicar al mundo de los ángulos de toma como tal. Pero hay 2 cosas importantísimas también que es importante a la hora de encuadrar las imágenes, y es lo que le llamamos relleno de encuadre. A veces, cuando yo estoy haciendo la foto de tal vez una mujer bella como eres tú, tal vez ese rostro, esa sonrisa tuya, sería mucho más interesante si yo te encuadrara que todo tu rostro ocupara todo lo que es el espacio de la fotografía. Lo que los americanos llaman bueno, para mí es un primer plano, ¿no? Pero un close-up, el famoso close-up. El close-up hay que tener mucho cuidado porque en el close-up no se puede cortar la barbilla porque el rostro en general, desde un punto de vista más o menos psicológico, está dividido en 3 zonas horizontales: inteligencia, espiritualidad y fortaleza. Tú la inteligencia la puedes cortar, que te la puedes imaginar. La espiritualidad no se corta nunca, son los ojos, porque si no, no hay foto. Y la fortaleza no se le puede cortar a nadie. Entonces es muy importante tener en cuenta esa situación cuando estemos trabajando estos planos de lo que llamo relleno de encuadre, que es rellenar completamente toda la fotografía. No tiene que ser un ser humano, puede ser cualquier cosa. El gato preferido mío, le pongo todo su rostro, lo relleno. Algún objeto que me parece interesante. O sea, es una fotografía donde predomina la figura y no hay fondo o muy poco fondo. Todo lo contrario de lo que llamaríamos el espacio negativo. En el espacio negativo, el centro de interés que estás fotografiando es muy pequeño y el fondo se hace muy grande. Se usa mucho para transmitir soledad, para transmitir nostalgia, para transmitir ausencia. Por ejemplo, si tú pones una persona fotografiada ahí en el malecón, pequeñita, sí, y todo ese mar detrás, eso, y si la pones en blanco y negro todavía, claro, ahí te va a dar una nostalgia, sí, te va a dar tristeza. Bueno, esas son las cosas de la fotografía. Pues en el próximo programa seguimos hablando. Seguro, seguimos hablando de fotografía. Porque estos temas están muy, pero muy interesantes, profesor. Y de verdad que es un placer estar aquí contigo hablando de fotografía. Muchísimas gracias. Ahora la próxima foto que me hagas te lo tengo que enseñar. Seguro. Amigos, y ustedes no se vayan, que nuestro programa continúa porque nosotros seguimos descubriendo la fotografía. Leisis Quesada Vera nació en Cienfuegos en 1973. Poco después, su familia se traslada para el pueblo de Amarillas, en la provincia de Matanzas, que más tarde sería esencial en su trabajo fotográfico, en el que se volcó de lleno a partir de enero del año 2000. Desde entonces, sus fotografías han sido expuestas en numerosas salas de distintos países y forman parte de destacadas colecciones. Su primera fuente de inspiración fueron la gente de su ciudad natal y su familia. Así, su trabajo es un reflejo de sus propias experiencias vitales, incorporadas plenamente en él, y cada imagen forma parte de quién es ella. Actualmente reside en La Habana.
ya estamos nuevamente en la sección La fotografía en el cine. Y ya tengo a mi lado al fotoreportero Juan Carlos Borjas. Bienvenido. Gracias. Muchísimas por haberme gracias. recibido de nuevo a este bonito estudio. Es un placer para nuestro equipo. Para Juan mí Carlos, también. dígame. Estuvimos hablando sobre como tal el surgimiento y de lo que es como tal la fotografía en el cine, en una película como tal, cuál es la fotografía. Ahora, el director de fotografía, ¿a partir de qué etapa, en qué época es que surge? Bueno, la clasificación como director de fotografía y a un especialista del equipo viene desarrollándose a partir de los años 50 con la introducción de la tecnología del color, el llamado Technicolor, que fue creado en los Estados Unidos por los estudios Hollywood. Pero desde el cine mudo, ya en la dirección de las producciones, como pasó con las películas del famoso Chaplin, que además que él dirigía sus películas, también tomaba las decisiones de cómo se iban a ver las imágenes de la película, por supuesto, ¿no? O sea, dónde iba cada cámara, cómo se movían la cámara, y a pesar de que las cámaras no se movían como hoy, se definían, o él definía, el ritmo y la cadencia con que los objetos y las personas, los actores, se movían dentro de la escena. Por lo tanto, ya eso era una definición importante para considerar que las películas iban a tener luego el resultado final, un acabado y un final feliz con respecto a la imagen. Yo diría que ya estaríamos hablando de los inicios, la génesis de lo que sería después la fotografía cinematográfica, ¿ves? Pero ya a partir de los años 50 entran a jugar otros aspectos, que ya es el diseño de todo el complejo sistema del mensaje visual que se hacía en una producción, ¿ves? Porque el director de fotografía ya entonces se ocupaba de tomar decisiones como es la estética de la imagen, donde entra a jugar el diseño de la iluminación, la interrelación en la escena del vestuario con los fondos, la escenografía, cómo se moverían las figuras dentro del cuadro de la cámara, y precisamente ese encuadre es la diferencia con la fotografía, que al existir un movimiento interno cambia la composición, cambia el ritmo, cambia el mensaje, y todo eso sujeto a una secuencia, a una cadencia continua que va teniendo una intercomunicación, va teniendo un hilo conductor, que es lo que se le dice entonces el lenguaje cinematográfico, pero todo está interrelacionado. El director de fotografía constantemente está controlando, monitoreando todos los aspectos que llevan a ese final, y es cada plano, cada posición de la cámara, cada ángulo de la cámara o de las cámaras, los objetivos que va a usar para cada plano, que debe expresar una idea, un mensaje que el director está queriendo plasmar, los efectos que además quiere lograr desde el punto de vista plástico, la armonía, con todo lo que se relaciona dentro de la escena, que además de la dramaturgia de la película, que está implícita, juegan otros factores, que son factores dramáticos, y por lo tanto también es parte de la fotografía, y el director de fotografía tiene que tener conocimientos ya previos a la hora de hacer un storyboard que no es más que una historia gráfica. Muchos la hacían dibujándola, manuales, algunos directores de fotografía. En la historia del cine se conoce que, incluyéndome a mí cuando hice algunos documentales, ¿no?, que yo hacía fotografía, bueno, aprendido de esos directores, ¿no?, dibujaban sus encuadres, todos,
de cómo se iba a mover la cámara, la angulación de la cámara, el tipo de plano, etcétera, etcétera. Bueno, todos los aspectos que estuviesen relacionados con la configuración, la concepción de la imagen que se iba a ver en la pantalla, eso es la obra del director de fotografía. A todo ese fenómeno le corresponde a ese especialista, que además debe tener conocimiento de la historia, de las artes, tiene que tener un entrenamiento también físico con los medios con que va a trabajar, porque en un tiempo era de una manera y hoy en los tiempos modernos Claro, ha cambiado, ha cambiado y es de otra. con la imagen electrónica. Muchas gracias. Estoy aprendiendo muchísimo y yo sé que los Qué amigos bueno. televidentes también. Y nos vemos muy pronto. Gracias. Amigos, nosotros continuamos acá, pero muy pronto tendremos de nuevo esta sección para seguir aprendiendo sobre la fotografía en el cine. Pero ahora quédense porque continuamos descubriendo la fotografía. La fotografía, además de un arte, es un proceso físico mediante el cual se capturan imágenes en movimientos muy específicos que quedan perpetuados para su posterior disfrute visual. Ya sabes dónde encontrarnos, somos apasionados a la fotografía y te vemos aquí la próxima semana en Descubriendo la Fotografía.